Tenim moltes de novetats de viatge, però una que volem promocionar al màxim és la scooter 3 rodes, aquí la teniu, motorització 500 i 300. És una moto que sorprèn molt el client que la prova i el més important de tot és que es pot portar amb el carnet de conduir, de cotxe. O sigui, no cal tenir carnet de moto, sinó que només amb el carnet de conduir doncs, pots disfrutar de les característiques d'una moto amb molta capacitat, molt urbana, molt fàcil de conduir i amb un preu a partir de 7.999 euros. Aviam, aquí a Catalunya l'Scooter 125 és la que més es ven. Nosaltres estem venent molt la Liberty 125, Beverly 125, X-Evo 125 i Ves Primavera 125. Però a la vegada també una altra moto que també estem posant molt en el mercat és la Moto Guzzi, la V72, ja amb sexta marxa i ABS, a partir de 7.500 euros. És una moto per disfrutar amb el concepte aquest que està tan de moda, que és el Cafè Racing. Us volia explicar una mica les novetats del 2016 de cara a les motos de cross. Han tret un nou model de motor, han redissenyat el motor i xassis per aconseguir una millor lleugeresa a la moto. Estem aconseguint 5 quilos menys respecte als models anteriors i hem optimitzat una mica la potència a nivell de millorar el disseny de la culata. Canvien algunes peces com els components del seient, són de diferent compost per un millor agafat al seient, que no patini. De cara a aquesta nova temporada hem tret també una gamma nova, hem ampliat la gamma de les Adventure, amb un nou model 1050, amb el qual es pot limitar pel carnet A2, perquè la gent nova que tingui el carnet de conduir nou pugui accedir ja de primeres a la gamma Adventure. Per una altra banda, tenim el nou model 1290, Super Adventure. Hem ampliat una mica la capacitat de motor amb 1.290 cm3 i amb 160 cavalls. Aquesta moto ve molt accessoritzada de cara al confort pel viatjant i de poder fer molts quilòmetres, fins a una autonomia de 500-600 quilòmetres amb una capacitat de 30 litres de dipòsit. Sebotec es una fábrica italiana que diseña, proyecta y fabrica sus propios productos en Italia con maquinaria europea y bueno, se dedica principalmente al accesorio de moto deportiva, motonaque de media alta cilindrada. Llevamos 10 años fabricando los accesorios, se fabrica, se vende, se distribuye a todos los países del mundo. En España llevamos 7 años representándolo a través de TFO Superbike y bueno, pues entre la gama de productos principales que tiene soportes de matrícula, protectores anticaída, contrapesos, tornillería energal, depósito de líquido de fuera, bueno, todo tipo de accesorios principalmente estéticos fabricados en aluminio en distintas aleaciones con maquinaria CNC. La Benelli es una moto un poco no bastante particular, se puede decir que es un ejercicio de estilo, un derroche de tecnología de lo que Botec puede llegar a hacer. Si bien la mayoría de accesorios que fabrica Botec son accesorios estéticos, con esta moto demostramos un poco la capacidad de desarrollo tecnológico que tienen nuestros ingenieros. Es una moto que se ha fabricado bajo una base, un chasis de una Benelli TNT, se le ha montado un basculante de Benelli Tornado y a partir de ahí original. Se puede decir que solo tiene esto y los cárteres, el resto es todo, la característica principal que tiene esta moto, aparte de que el resto es todo artesanal, es que está fabricado con un compresor. El compresor funciona con el giro del motor y le mete a la aspiración, a la inyección, una presión superior, con lo que esta moto consigue llegar a unos 222 caballos de potencia.
Doncs mira, Bike és una marca 100% catalana, amb motos fabricades completament aquí. De fet, estem ubicats a Crespià, que està a la província de Girona, a prop de Banyoles. I bé, Bike neix per respondre a un petit buit de mercat que hi havia actualment en el sector de la moto, que és el segment dels ciclomotors clàssics, és a dir, motos amb roda alta, amb el motor centrat al mig, i que estèticament potser poden recordar models clàssics, com podien ser les Pulse Maxis, com podien ser les Vespa, les Vespinos, com podien ser les variants, tot aquest tipus de motos. I el que han fet bé és actualitzar aquest concepte de moto amb un xassis nou, amb motors d'última generació, i hem acabat construint tota una gamma de vehicles molt fàcils de portar, que són també fàcils de reparar, a un preu creiem que molt correcte, actualment estem entre els 1.400 i els 1.600 euros aproximadament, i que estem introduint de mica en mica en el públic català, i per això estem aquí al Saló de la Moto de Barcelona. En sí es la Brutale, que tiene 145 caballos de potencia, 3 mapas de motor, el normal, el S de Sport y la R de Raining, que es agua. Entonces tienes 8 puntos de control de tracción, la moto con un chasis con una buena estabilidad, y luego una horquilla con redisco, unas pinzas que frenan muy bien y lleva un amortiguador de dirección. Es una moto que es un poco tipo supermotar para hacer carreteras pequeñas, tipo el Montseny, Montserrat, un poco de carreteras de este estilo. Y también tenemos un motor de 800 centímetros cúbicos con 3 mapas de potencia y 8 puntos de control de tracción. Un manier ancho para poder hacer alguna derrapada controlada buena, y un buen asiento también para poder ir con 2 plazas sin ningún tipo de cansancio. Pues ha sido un año fantástico, es decir, en la plaza de Barcelona hemos tenido un crecimiento de aproximadamente un 40%. El año pasado nos hemos colocado como la segunda marca del sector, lo cual es un empuje importante para proyectar un crecimiento mayor para este año. Como Barcelona es el mercado más importante de España, porque representa el 24% del mercado total, es decir, en este salón lo que estamos presentando es la gran campaña del seguro todo riesgo. Es una campaña importante a nivel de valor económico, pero más allá incluso es un valor intangible, porque el cliente tiene pocas opciones actualmente de acceder a un seguro todo riesgo, y con Kinco lo está ofreciendo en toda su gama de motocicletas. Pues tenemos 2 novedades para este salón que se presentaron el año pasado, que es la versión ABS del modelo estrella de la gama del buque insignia, que es el Exciting 400, y luego también tenemos la versión ABS del modelo KXCT 300 y 125, que es un modelo mucho más deportivo que el gran éxito de venta que es el Super League. Son 2 modelos punta de lanza actualmente de la gama. So